Bienvenidos a un nuevo video de Sebasmat. Esta vez trataremos las sucesiones aritméticas. En videos anteriores vimos algunas series numéricas: 2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5, 7, 9, o alguna donde se iba multiplicando 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, o alguna donde sumaba 3 y restaba 2. Por ejemplo, 2 más 3, 5, menos 1, 4, más 3, 7, menos 1, 6, o sea, muchas series numéricas diferentes. Ahora nos vamos a enfocar en unas series que se llaman sucesiones aritméticas. Estas sucesiones aritméticas son una serie que cumplen una condición, que son series de este tipo, donde, por ejemplo, 1, 4, 7, 10. ¿Qué podemos ver en esta serie? Que aquí le sumo 3, más 3, más 3. Y siempre va a ser más 3. Entonces las sucesiones aritméticas son sucesiones o series numéricas en las cuales cada número se obtiene sumándole una misma cantidad. Por ejemplo, 10 más 5, 15, más 5, 20, más 5, 25, más 5, 30, más 5, 35, y siempre voy a sumar 5. Entonces en estas series no puedo multiplicar. Si por ejemplo yo coloco 1 por 3, 3, por 3, 9, por 3, 27, ya esta no es una sucesión aritmética. Ya esta es una sucesión geométrica que veremos en el próximo video. Pero entonces las aritméticas son aquellas donde cada número se obtiene sumándole la misma cantidad a la anterior. Esta cantidad que se le suma se conoce con el nombre de diferencia. Y es lo que vamos a comenzar entonces a trabajar acá. Entonces, primer concepto entendido: las sucesiones aritméticas son aquellas sucesiones numéricas en las cuales cada número se obtiene sumando una cantidad igual, y esa cantidad se conoce como diferencia. Entonces en estas sucesiones hay unas formulitas. La diferencia, que es precisamente para encontrar cuál es la cantidad que se va sumando cada vez. El término general, que es para encontrar el término que está en una posición determinada. Entonces yo por ejemplo inicio con esta sucesión: 1 más 2, 3, más 2, 5, más 2, 7, más 2, 9. Aquí que va 1, 2, 3, 4, van 5 términos. Pero me preguntan que cuál es el término de esa sucesión que está en la posición 285, por ejemplo. Entonces yo no voy a hacer 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, hasta llegar a 285 números, no. Para eso está entonces esta fórmula del término general, que se utiliza para encontrar el término que está en una posición determinada dentro de esa sucesión aritmética. Y la otra fórmula que vamos a trabajar es la suma de los primeros n términos. Por ejemplo, aquí si me preguntaran cuál es la suma de los primeros 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos de esta sucesión. La suma de los primeros 6 términos, pues yo simplemente llego y digo 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11, listo, 36, facilito, no necesito fórmula para nada. Pero si me dicen cuál es la suma de los primeros 250 términos de esta sucesión, ahí sí entonces la fórmula se vuelve importante. Listo, entonces para eso traje dos ejemplos con los cuales vamos a trabajar las tres fórmulas. Listo, aquí algunos concepticos entonces para entender. AN es el término general, A1 en las fórmulas aparece, por aquí A1, por aquí A1 es el primer término, N es la posición. Si estoy encontrando el término número 20, entonces n es 20. Si estoy encontrando el término número 10, n es 10 y así. Sn es la suma de términos y D es diferencia. Ahora sí vamos a iniciar. Encuentre la diferencia, el término número 10 y la suma de los primeros 10 términos en esta sucesión. Y me entregan esta sucesión: 5, 9, 13, y pues obviamente sigue, y me piden hallar tres cosas. Diferencia. Voy a hallar la diferencia. Para poder hallar la diferencia, entonces utilizo la fórmula. ¿Qué dice la diferencia? A a la n más 1 menos a sub n más 1 menos a sub n. ¿Qué es eso? Es puro carreta.
simplemente para encontrar la diferencia yo cojo cualquiera de los términos y le resto el anterior. Por ejemplo, 9 menos 5 da 4, 13 menos 9 da 4, y siempre va a ser lo mismo. Entonces pues la diferencia simplemente va a ser coger cualquiera de los términos, voy a coger el segundo, por ejemplo, 9, y le voy a restar 5. Entonces, diferencia es igual a 9 menos 5, 4. ¿Qué quiere decir? Que en esta sucesión aritmética que me piden hallar acá, la diferencia es 4, es decir que cada vez va a sumar 4. ¿Qué sería el término que seguiría entonces? 13 más 4, 17. Y luego 17 más 4, 21, 21 más 4, 25, 25 más 4, 29, y así sucesivamente. Ya encontré la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Es 4. Aquí me piden entonces la diferencia es 4. El término número 10, este es el primer término, el 5. Luego el 9, luego el 13. El 17 sería el cuarto, el 21 sería el quinto, pero es muy aburrido escribirlo así. Entonces para eso utilizo la fórmula del término general, donde voy a encontrar A, y ya no pongo sub n, sino sub 10, porque voy a encontrar el término que está en la posición 10. Y para encontrar ese término que está en la posición 10, entonces yo lo que voy a hacer es simplemente reemplazar A1. ¿Qué es A1? El primer término. ¿Cuál es el primero? 5. Simplemente reemplazar la fórmula. A1, primer término, 5. Más diferencia, ya la encontré, es 4. ¿Qué multiplica? A n. ¿Qué es n? Es la posición que voy a hallar, o sea, este número. 10. Menos 1. Siempre va a ser una constante. Entonces, básicamente, el término número 10 es igual a 5 más 4. No vayamos a sumar 5 más 4 porque le embarramos, porque recordemos que este 4 está multiplicándolo ahí adentro. Y 10 menos 1, 9. Entonces 4 que multiplica a 9. El término a 10, es decir, el término que está en la posición 10, es igual a 5 más 4 por 9, 36. ¿Qué quiere decir esto? Que el término número 10 es igual a 5 más 36, 41. Es decir, que en esta sucesión el término número 10 sería 41. Vamos a comprobarlo. Sigámosle sumando 4. 13 más 4, 17 más 4, 21 más 4, 25 más 4, 29 más 4, 33 más 4, 37 más 4, 41. Comprobemos si ese es el término 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el término 10 sería 41, que nos queda comprobado. Ahora ya hallé la diferencia, que es 4. Ya hallé el término número 10, que es 41. El término número 10 es 41. Y ahora voy a hallar la suma de los primeros 10 términos. Lo voy a hacer primero en la calculadora y luego comprobamos con la fórmula a ver si nos da. Entonces sumemos esto. 5 más 9 más 13 más 17 más 21 más 25 más 29 más 33 más 37 más 41, y esto da, dejemos este numerito por acá, 230. ¿Qué quiere decir? Que si yo aplico la fórmula para hallar la suma de los primeros 10 términos, me tiene que dar 230. Vamos a ver entonces. Suma de los primeros 10 términos es igual a n, que n es la posición. ¿Qué es la posición? Este número, o sea 10. ¿Qué multiplica al primer término, a 1? ¿Cuál es el primer término de la sucesión? 5. Más el término que está en la posición 10, eso es AN. AN es el término general, es decir, el término que está en la posición 10, no el número 10, sino el término que ocupa la posición 10. ¿Y cuál es? Pues aquí está, ya lo hallé. El término que ocupa la posición 10 es
41. Y todo esto sobre 2. Es decir, que la suma de los primeros 10 términos es igual a 10 que multiplica a 5 más 41, 46 dividido 2. Es decir, que la suma de los primeros 10 términos es igual a 10 por 46, 460 dividido 2, lo que quiere decir que la suma de los primeros 10 términos es igual a 460 dividido 2, 230, que como podemos ver nos coincide con la suma que hicimos de manera manual con la calculadora. Entonces, este sería el primer ejercicio. Para esta sucesión, 5, 9, 13 y sigue. La diferencia es 4, el término que ocupa la posición 10 es el 41 y la suma de los primeros 10 términos da 230. Y terminamos este primer ejemplo. ¿Listo? Mientras vamos borrando esto, les propongo que intenten hacer este segundo. Encuentra la diferencia del término número 14 y la suma de los primeros 20 términos en esta sucesión. 2, 4, 6, 8. ¿Listo? Voy a borrar entonces este primer ejercicio para que pasemos al segundo y sigamos repasando el tema. Segundo ejercicio. Encuentra la diferencia del término número 14 y la suma de los primeros 20 términos en esta sucesión. La sucesión es 2, 4, 6, 8 y sigue. Entonces voy a comenzar con la diferencia. La diferencia es igual a, cojo cualquiera de los términos, por ejemplo el 4 y le resto 2, lo que quiere decir que la diferencia va a ser 2. Daría lo mismo si lo hago con cualquiera. 6 menos 4, 2. 8 menos 6, 2. Siempre va a dar 2. Entonces la diferencia es 2. Ahora voy a hallar, diferencia es 2. El término que ocupa la posición número 14. Entonces utilizo esta fórmula, el término general. A14, el término que ocupa la posición 14, es igual a el primer término. ¿Cuál es el primer término de esta sucesión aritmética? El 2. Más la diferencia, que ya la encontré, también es 2, que multiplica a la posición, que es 14, menos 1. Es decir, que el término número 14 es igual a 2 más 2 que multiplica a 14 menos 1, 13. Lo que quiere decir que el término que ocupa la posición número 14 es igual a 2 más 2 que multiplica a 13, o sea 26. Y el término que ocupa la posición 14 es igual a 2 más 26, 28. Segundo ejercicio solucionado. El término que ocupa la posición 14 es el 28. Lo puedo comprobar. 2, 4, 6, 8. Vamos a ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Nos dice que el 28 sería el término que ocupa la posición número 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Correcto, comprobado el ejercicio. Esto simplemente es para comprobar pues, que la fórmula sí funciona y que nos da el resultado correcto si la sabemos aplicar bien. Entonces ya tenemos que la diferencia es 2. El término que ocupa la posición 14 es 28. Ahora me piden la suma de los primeros 20 términos de esta sucesión. Entonces la suma de los primeros 20 términos de esta sucesión aritmética va a ser igual a n, que es la posición, o sea 20, que multiplica a el primer término, o sea 2, más a n, es decir, el término que ocupa la posición 20, el término 20. Este no lo conozco,
En el ejercicio anterior, pues porque me preguntaban por el término 10 y luego el que ocupaba la posición 10, entonces ya tenía el 10 listico. Pero como aquí me preguntan por el término 14 y ahora por la suma de los primeros 20, pues entonces yo no tengo el término que ocupa la posición 20. ¿Qué me toca hacer? Me toca volver a hacer esto mismo, pero ya con el 20 para saber cuál es el término que ocupa la posición 20. Sobre 2. Entonces antes de yo poder solucionar, tengo que hacer por aquí aparte este A20. Y este A20 pues sería igual, o sea, el término que ocupa la posición 20 es igual al primer término 2 más la diferencia que es 2 que multiplica a la posición, en este caso 20 menos 1. O sea que el término que ocupa la posición 20 es igual a 2 más 2 que multiplica 20 menos 1, 19. O sea que el término que ocupa la posición 20 es igual a 2 más 2 por 19, 38. O sea que el término que ocupa la posición 20 es igual a 2 más 38, 40. O sea que ya puedo reemplazar aquí este A20, término que ocupa la posición 20, lo puedo reemplazar por el número 40 y ahora sí, solucionar el resto del ejercicio. Entonces, la suma de los primeros 20 términos es igual a 20 que multiplica a 2 más 40, es decir, 42 sobre 2. O sea que la suma de los primeros 20 términos es igual a 20 por 42 dividido 2. 20 por 42 da 840 dividido 2 es igual a 420. Es decir, que la suma de los primeros 20 términos es igual a 420. Y con eso terminamos el ejercicio. Encuentre la diferencia. 2. El término número 14, 28. Y la suma de los primeros 20 términos, 420. Y con esto terminamos los ejercicios de sucesiones aritméticas. En el próximo video veremos las sucesiones geométricas. No olviden, en la descripción del video está el taller de repaso, darle like al video y suscribirse al canal. Esto ha sido todo por hoy en Sebas Math.